Está comprobando que no haya nada ninguna rotura o hendidura. Tiene que fijar el mandril, no está acostumbrada con ese tipo. Tu dois le fixer, c'est ça, tu dis? Ouais, la taille, chez moi je fais à l'œil, je touche comme la bande. Claro, tiene que mirar el tamaño, que en su casa lo hace a ojo, pero aquí tiene que comprobar. Un espace assez gros parce que la courbe va se finir là-dedans en fait. Tiene que dejar un espacio bastante grande porque la curva va a acabar donde acaba de enseñar, Je dois faire mon rond en fait. para que termine siendo un círculo. Là je cherche la forme, je cherche une forme. Está buscando la forma como le pueda gustar más. Le está buscando su forma. Avec technique, Ay, tenía pensado. c'est une grosse collerette. Vale, no, está diciendo que si quisiera hacer una concha con unos picos como tenéis allí sobre la mesa, pues entonces hubiera dejado como una parte exterior, no sé, como un cuello, ¿no? Que tendría alrededor del bol. ¿Os dais cuenta o no? ¿Sí? Plus facile que l'eucalyptus. Ouais, tu vois, ça a moins foncé, du coup j'ai pu dévisser le. C'est facilement le mandrin tout à l'heure, ça forçait vraiment. Claro, más fácil que el eucalipto que trabajo esta mañana, ¿eh? Lo está notando.
Hay que parar muy a menudo al principio para evitar que esté roto. Ya cuando empieza a ser flexible, ya que es como la primera parte. Después, si siguiera, empezaría a vibrar. Para hacer una concha, pues que tampoco hace falta que sea como el papel, entonces hay que dejar un espesor. Pero ahora tiene 1 o 2 milímetros, está muy bien. Le gusta terminar con la raspadera porque se siente cómoda, lo puede sujetar con una mano. Y con un mango muy largo. Ouais. ¿Veis la diferencia de color? Qu'est-ce que tu veux dire, c'est différent de couleur? Cuanto más claro, más finito.
Tiene que tener más cuidado ahora, ¿eh? Va a cortar la parte exterior. Aún queda un poquito. Muy poquito a poquito. Los pasos son lentos. Hay que lijar un poco, pero enseguida, al ser la madera verde, enseguida se mancha el papel de lijar. Ajá. Dejó muy poco espacio porque como el trozo de madera era muy pequeño y tampoco quería tener un bol tan diminuto, entonces bueno, lo que hizo fue dejar poco espacio, entonces ahora no se maneja tan bien como le gustaría por la parte de atrás. Ahora lo que va a hacer es ir preparando para cocer la madera, está preparando el agua. Va a poner agua a hervir para justo. Tu vas mettre la même quantité qu'avant ou moins? Va a poner, para los que lo vieron por la mañana, va a poner menos agua, o sea que realmente puso ya medio botellín, un poco más. Déjà parce qu'il est très vert aussi. L'érable est plus vert que el té. También es porque está más verde, el arte está más verde que, sí, yo sentí, ya lo sentía. Quizá es un poco más largo para secar, para secado después, si se mojó enteramente. Sí, pues es la única diferencia que he visto. A veces se puede decidir dejar un poco más de materia en el fondo para hacer un poco de, para esculpir o para hacer alguna textura o... El grano es bastante, bueno, un poco gordito porque es muy mojada la madera. Aquí estaba el corazón de la madera. Va a recortar así, para que al doblarlo lo pueda hacer de la forma que está diciendo, por eso recorta. Le va a liberar de las tensiones en esa zona que indica. Aún así seguramente romperá algo, pero no pasa nada, porque luego lo recorta de otra forma.